Vamos a ver aquí un poquito. Bueno, para todos buenas noches, los que no habíamos alcanzado a saludar, porque pues entraron un poquito después. Esta noche vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema que nos sirve mucho para la vida cotidiana. El título dice: la sabiduría de Dios nunca te defraudará. La sabiduría de Dios nunca te defraudará. La cita bíblica está en Eclesiástico 15:4. Dice: el que escucha la ley, si se apoya en... Repito, el que escucha la ley, si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. La sabiduría de Dios nunca te defraudará. El objetivo es como que aprender nosotros que en la medida en que tenemos puesta nuestra fe y nuestras esperanzas en personas o en cosas o en sucesos del mundo, estaremos sometidos a vivir grandes decepciones, grandes desilusiones y a sentirnos fracasados. La idea es que aprendamos, que nos decidamos a fijar la mirada en el más allá, a fijar la mirada en Él. No solamente la mirada, sino la fe y la esperanza. Pero yo me he dado cuenta que no es tan fácil. A mí me pasaba muchísimo en mis principios, cuando empecé a caminar, esto ya hace mucho tiempo en el Señor, en que yo oía que nos decían: hay que abandonarse en el Señor, hay que entregarle los problemas a Dios, y tú le entregas el problema en oración y sales de la oración y vuelve el problema a ti. Es que no es fácil. Es que no es fácil entregarle el problema a Dios. En el recorrer de mi vida en Cristo, encontré que no me era fácil porque yo no tenía suficiente fe. Encontré que era tanto mi orgullo y mi prepotencia, que yo decía, seguramente no lo decía expresamente, pero sentía en el fondo de mi corazón: es que si yo no puedo, ¿cómo lo hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, con el caminar, como decía hace un momento, me di cuenta que yo no conocía a Dios, no lo conocía. Lo conocía de oídas, de que Dios, y la misa, y bueno, escuchar las homilías. Dios existe, pero yo no lo conocía. Yo no lo conocía. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Cuando la pecadora va y les dice, la mujer samaritana, les dice a los del pueblo: he encontrado a alguien que me ha dicho todo sobre mí. Y se arma una cosa, y se van todos a verlo, y cuando vuelven le dicen a ella: ya no creemos en él porque tú nos hayas dicho, sino porque lo hemos visto. Bueno, algo así me pasó a mí también. Yo quiero decirles que el Señor conoce nuestro caminar. Él conoce el andar de toda la humanidad, porque Él creó la humanidad. Pero de los que somos de Él, de los que caminamos en Él y con Él, Él ora por nosotros. Él ora por nosotros, porque nos ama profundamente. Él ama a toda la humanidad, porque son sus hijos.
pero Jesús ora por nosotros al Padre, por los que de alguna manera ya hemos creído en Él, por los que ya hemos tenido un encuentro personal con Él. Le dice en Juan 17 al Padre, yo te ruego por ellos, por nosotros. No te ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Hermanos queridos, somos de Dios. Somos de Él y ovejas de su rebaño, dice la palabra. Pero es que esto baje de aquí a aquí. Soy de Dios. Yo soy de Dios. Eso es grande. Eso es inmenso. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor le ha hablado, nos ha hablado desde siempre, desde siempre. El Señor ha hablado de diferentes maneras al ser humano desde siempre. Y la diferencia entre nuestra religión católica y otras religiones es que en otras religiones es el ser humano el que busca a Dios, el que se dirige a Él, el que con anhelo busca, porque el ser humano nace con una necesidad de trascendencia forjada en su corazón. Nacemos con una necesidad de trascendencia, entonces el ser humano busca llenar esa necesidad con algo, con dioses, por eso los antiguos tenían tantos dioses, porque sabían que debía haber alguien, un ser superior, y trataban de llenar su vacío con eso, encontrando, creyendo que era el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios, no sé, todos estos dioses. Pero en cambio, en la palabra de Dios, en nuestra palabra de Dios, es Dios el que viene a buscarte. Es Dios el que baja. Es Dios el que te está buscando permanentemente. Puede ser la oveja perdida de la que hablábamos en la oración. Puede ser esa drama. Puede ser el hijo pródigo. Puede ser cualquiera. Dios te está buscando permanentemente. Qué cosa tan divina. ¿Por qué se nos revela Dios? ¿Por qué nos busca? Porque quiere tener una comunión permanente con su criatura, contigo y conmigo. Somos criaturas hechas por la mano de Dios. Dice el Salmo de la manera más hermosa que Él nos entretejió en el seno de nuestra madre e iba formándose todo aquello. Él es el autor de nuestra vida. Entonces, Él anhela definitivamente vivir en comunión permanente con nosotros, que somos sus criaturas. Pero nosotros no estamos tan conscientes de esa criaturalidad. No estamos tan conscientes de eso. De pronto sabemos, yo soy hija de Dios, pero no ha pasado de aquí al corazón. Dicen que el camino más largo que hay, el camino más largo que existe, es el camino del conocimiento al hacerlo vida. Es muy largo porque necesitamos como muchas, no sé, cosas, no sé, quizá habiendo orado y habiéndole dicho al Espíritu Santo, ven y mora en mí, ven y lléname, pues el Señor aprovecha esa oportunidad para que podamos bajar de la cabeza al corazón el hecho de que tenemos un creador, de que dependemos de alguien. Eso para mí es encantador, saber que yo no estoy por ahí flotando sola y que yo tengo que tomar todas las decisiones y todo, porque no es así, porque tengo un creador. Nosotros vivimos atrapados en la finitud, atrapados en los problemas de lo material, de lo pasajero, preocupándonos demasiado por lo que hemos de comer o lo que hemos de beber. ¿Cuántas veces habremos oído en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, ese mensaje que nos dice: no andéis pues preocupados, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos?
que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué andáis? ¿Por qué andamos preocupados? Si el papá ya sabe, ya sabe. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Entonces, ¿cuándo es que nos llegan las preocupaciones, el miedo, las angustias? Cuando hacemos que el mundo gire alrededor nuestro. Cuando mis necesidades están primero que las de todo el mundo. Cuando mi descanso está primero que el de todo el mundo. Cuando todo lo mío está primero que el de todo el mundo, lo mío, y puede ser que hasta el de mi familia, puede que lleguemos hasta allá, esté primero que lo de todo el mundo. Cuando nos dedicamos a cumplirle las expectativas al mundo y no cumplimos con las expectativas que el Señor tiene de nosotros, entonces viene la ansiedad, vienen los problemas, viene el rebote del ego, porque yo no tengo y debo tener, porque el vecino tiene y yo no tengo. En ese momento nos llegan la frustración, la desilusión, todo eso que nos produce el materialismo. ¿Pero qué es la desilusión? Dice la definición, es la pérdida de la esperanza que se había puesto en alguien o en algo. Es un sentimiento profundo de tristeza al saber que algo o alguien no es como se pensaba o se esperaba que fuera. La desilusión sucede cuando hemos creado grandes expectativas en nuestro interior sobre algo o sobre alguien. Por eso decíamos al principio en el objetivo que aprender a no poner nuestras fe y nuestras esperanzas en lo material, ni siquiera en las personas, ni siquiera en el esposo, ni siquiera en el papá y la mamá, ni siquiera es que yo lo quiero tanto, es que sin mi mamá yo no sé qué haría, es que sin mi esposo o mi esposa yo no sé qué haría. Ojo con eso. La pregunta es, ¿por qué seguimos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en lo que no es Dios? En los seres humanos, en el dinero, en la buena salud, en el trabajo. ¿Por qué, si somos verdaderos cristianos, si sabemos que tenemos un Padre providente que se ocupa de nosotros permanentemente, seguimos apoyándonos en quienes o en quien no es Dios o en lo que no es Dios? ¿Por qué esperamos de las personas? En alguna oportunidad estábamos hablando con otra persona, estaba hablando con una amiga de la desilusión que habíamos tenido por una servidora de la comunidad. Y una persona que estaba allí con nosotros, como inspirado por el Espíritu Santo, dijo, no tenemos por qué esperar nada de nadie, nada de nadie. Eso me pareció tan hermoso, tan hermoso. Y bueno, eso nos enseña a pensar en que todo el mundo tiene una razón, una justificación. No sabemos la intención del corazón con que otro obra. Por eso no tenemos derecho a juzgar. Pero escucha lo que te dice el Señor hoy a ti, con este orante en el Salmo 121. Al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Dice el salmista, mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, nunca duerme ni dormita el que cuida de Israel. Y tú eres Israel. El Señor es quien te cuida,
El Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Salmo 121. La palabra de Dios está llena, llena de todas estas cosas que nos hablan de lo que es Dios para nosotros, de que se ocupa de nosotros permanentemente, de que Dios no actúa ocasionalmente en nuestra vida, sino que acontece porque Él vive dentro de nosotros. Acontece permanentemente. Entonces, ¿por qué sufro? Cuando tú sufres, Cristo sufre contigo. Está sufriendo contigo. Te está cargando para que no sea tan tremenda el sufrimiento. Quitemos la mirada de lo que se acaba. Dejemos de estarnos apoyándonos en el hijo, en el papá, en la mamá, en el esposo o la esposa, en el jefe. No, quitemos la mirada de lo que se acaba, de lo que tiene fin. Y aprendamos a mirar más allá. Aprendamos a trascenderlo todo. A trascenderlo es que suba de lo inmanente, que es todo lo que vemos, a lo eterno, que no lo vemos, pero que es lo que perdura, que es la plenitud y la gloria de Dios. Aprendamos a trascender el dolor, la tristeza, la preocupación de esto que te está sucediendo en este momento. No sé cuál sea tu problema, de pronto es económico, de pronto es de salud. Aprendamos a trascenderlo, a trascender eso entregándoselo al Señor. Eso es una cosa que hoy está, pero mañana no estará, porque todo llega y todo pasa gracias a Dios. Todo llega y todo pasa. Y si te apoyas en Dios, la cosa pasará sin que te pese tanto. Él te dará las fuerzas que necesitas y el valor que necesitas para trascenderlo todo hasta Él. Él te va a dar esas fuerzas. Puede que no te quite la causa del dolor, puede que no te quite la enfermedad, puede que no resucite a quien se te murió, pero el Señor llega directo a la causa de tu pena. Si tú estás sufriendo porque se te murió alguna persona, Dios llega directo a tu corazón a llenar ese vacío. Dios llega directo a tu corazón a decirte, aquí estoy yo, y esa persona está conmigo. En la Biblia hay una frase que dice, más vale tu amor que cualquier tesoro. Más vale tu amor que la vida misma. Es que son cosas tan elevadas, tan trascendentes, que no alcanzamos a entender porque quizá no queremos entender. Estamos tan apegados a lo material, a la vida, al trajín de la vida, a esta inercia que nos lleva y nos dejamos llevar, porque hay que conseguirlo de comer, hay que conseguirlo de vivir, que se nos olvida que hay una persona, un otro, que nos ha prometido que esto se nos dará por añadidura. Escuchemos lo que dice Isaías 40:31, tan hermoso. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. ¡Qué cosa tan divina! Y podrán volar como las águilas. Porque el Señor nos quiere libres. Y para ser libres nos liberó Cristo, dijo Pablo en Gálatas 5. Muchas personas viven con el pensamiento puesto en el pasado. Viven recordando glorias pasadas o buenos momentos y se quedan como anclados allí. Como ay, si volvieran. Es que los viejos tiempos siempre fueron mejores. Como enganchados ahí. Otros viven soñando con el futuro. Un futuro que no sabemos. No hay nada más incierto que el mañana. No hay nada. Tú puedes hacer todos tus planes. No hay nada más incierto que el mañana, que el día de mañana. No hablemos de un futuro a 5 años, no, el día de mañana es incierto. Nadie sabe si va a amanecer o no. Esperamos que sí, pero nadie lo sabe, nadie lo sabe. De manera que
tampoco podemos vivir pegados de un futuro que no sabemos si va a llegar, que no sabemos si vamos a estar. Por eso es tan hermoso vivir en plenitud cada minuto de la vida, vivir el hoy, el ya, el ahora. Vivir en plenitud cada minuto de la vida, pues cada instante está repleto de la gloriosa presencia de Dios. Nos lo dice Jacques Philippe en La Libertad Interior. Jacques Philippe, el libro se llama La Libertad Interior y tiene otro muy hermoso que se llama La Paz Interior. Vivamos a plenitud cada minuto de la vida, pues cada minuto está repleto de la gloriosa presencia de Dios en tu vida. Pero no lo vemos, la inmanencia, el materialismo no nos permite ver más allá. El ruido del mundo no nos permite escuchar la palabra de Dios, aunque la leamos, pero no la estamos escuchando, no la estamos haciendo vida, o no le creemos a Dios. Si aprendemos a vivir con plena conciencia cada minuto de la vida, aprenderemos a dar gracias a Dios por todo lo que acontece en nuestro día. Cada cosa que va aconteciendo, nosotros aprovechamos y le damos gracias a Dios. Aprendemos a dar gracias en lugar de andar tristes por lo que no tenemos o por lo que nos hace falta. Demos gracias a Dios por todo, porque pudimos abrir los ojos, porque pudimos levantarnos, porque hay un médico que me está viendo, que me está tratando, porque tenemos esperanza de sanación, porque Dios es la esperanza. Debemos hacer conciencia de todas las capacidades que nosotros tenemos y de todo lo que podemos hacer diariamente para darle gracias a Dios. Tenemos capacidad de amar, de amar. Poco la practicamos, porque el ego nos va haciendo mella. Pero tenemos esa capacidad maravillosa de amar. De hecho, hay quien dice que la capacidad de amor de Dios, en eso, es que está puesta nuestra imagen y semejanza con Él. Es decir, que nosotros fuimos creados con la capacidad de amar de Dios. Esa es nuestra imagen y semejanza con Él. Y si Él lo dice, es porque nosotros somos capaces de amar como Él ama. Somos capaces de dar y recibir amor, de recibir el amor que otros nos dan, de reírnos. Somos capaces de buen humor, qué bueno. Somos capaces de comprender, de leer, de sorprendernos, de acompañar y servir a otros. Tenemos una maravillosa capacidad de abrazar, de acoger, de ser generosos. Tenemos tú y yo, hombre o mujer, la capacidad de engendrar un hijo. ¿No te parece maravilloso? ¿No te has puesto a pensar en esa maravillosa capacidad, en ese don co-creador que nos dio el Señor? Nos hizo co-creadores con Él por el don de poder engendrar un hijo. Eso es maravilloso. Hay muchas personas que no han podido engendrar un hijo. En fin, tantas cosas, tantas capacidades, tantos dones que el Señor nos ha dado. Cada instante de tu vida que vives conscientemente te hará darte cuenta de lo afortunado, de lo rico que eres. No porque tengas riqueza, sino porque tú, en tu ser, en tu persona, en tu vida, eres todo una riqueza, eres todo un tesoro maravilloso, un tesoro de Dios, tan tesoro que mandó a su Hijo para salvarte. Se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, porque te ama profundamente, te ama, y el Padre quiso rescatarte, por eso mandó a su Hijo, porque eres valioso o valiosa para Él.
y te ama. ¿Tú has leído en la Biblia que Dios te ama? ¿Tú lo has escuchado decirte, mira, Cecilia, te amo, Claudia, te amo, Diana, te amo, Gustavo, te amo, Ingrid, te amo? Pues lean Isaías 43:4. Eres valioso, valiosa para mí y te amo. Eso es maravilloso, maravilloso. También leyendo el pasaje de Zaqueo, nos damos cuenta que Dios necesita, nos necesita, tiene necesidad de ti. Le dice el Señor a Zaqueo, primero eleva su mirada, porque Dios siempre te está sirviendo, mirando de abajo para arriba y te mira y te dice, baja pronto porque necesito quedarme en tu casa. Necesito, es necesario que yo me quede hoy en tu casa. El verbo de la traducción dice que yo me quede en tu casa, pero el verbo griego dice que yo permanezca. Yo necesito permanecer en ti. Él hoy te está pidiendo que no le cierres la puerta, que lo dejes actuar, porque Él necesita permanecer en ti. Hay un secreto importante que nosotros tenemos que vivir. Dos secretos importantes. El uno es del que ya hablamos, que es el secreto de vivir el instante, el momento a momento, dando gracias por todo, porque tuviste un café para tomarte, porque tuviste un desayuno, porque lo que sea, porque tuviste ropa, porque por todo lo que pasa en tu vida, da gracias. Da gracias y así no vas a tener tiempo de mirar qué es lo que te hace falta. El otro secreto está en que en la medida en que nosotros vivamos abandonados en los brazos del Padre, en las manos del Padre Creador, en la medida en que sepamos que nada es nuestro, que somos únicamente administradores, incluso administradores de nuestra propia persona, administradores de nuestro cuerpo, de nuestra psiquis y de nuestro espíritu. El Señor nos lo dio para que nosotros lo hagamos crecer, para que cuidemos el cuerpo. No es nuestro, se lo debemos a Él. Y a él le vamos a responder por lo que nos ha dado. A Él le vamos a responder por no cuidar nuestra salud, por no hacer una dieta, por no tomarnos los remedios, por no hacer ejercicio. Y esto lo digo por mí, porque a mí me cuesta mucho trabajo, y empiezo a hacer ejercicio entusiasmada y me dura muy poco. Y cada vez que yo pienso en esto, digo, el Señor me va a decir, ¿qué hiciste con tu cuerpo? Yo te di un cuerpo maravilloso, ¿qué hiciste con él? En la medida en que nosotros sepamos que nada es de nosotros, sino que somos simples y llanos administradores, en esa misma medida vamos a saber que lo que nosotros tenemos es justamente lo que necesitamos. Nada más, nada más. Somos administradores de todo. Las cosas no son malas, pero lo malo es querer poseer y poseer y poseer cada vez más y fijarnos una meta poseyendo en las cosas materiales. No, no son nuestras. El Señor nos las da para que las administremos y disfrutemos, claro, disfrutar las cosas no es malo. Lo malo es que sean para nosotros una meta, que sean un fin. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a saber que lo que nosotros tenemos es justamente lo que necesitamos. No vamos a anhelar nada más. Pero el Señor nos quiere desprendidos de todo eso. Desprendidos, no quiere que nosotros vivamos apegados, ni siquiera a las personas. Esto no quiere decir que vivamos indiferentes, no, pero no con amor posesivo, no con amor posesivo, sino que vivamos desasidos, dice el padre Larrañaga, desasidos, despegados, desapegados, que no tengamos ningún apego. Entonces, si vivimos así,
nuestras desilusiones por las pérdidas que tengamos van a ser mínimas. Van a ser mínimas. Porque, bueno, vamos a terminar diciendo como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. El apego a las cosas y a las personas las hace ídolos para nosotros. Y Dios no quiere que tengamos ídolos. Eso sí nos lo deja clarísimo en todo el Antiguo Testamento y el Señor en el Nuevo Testamento también. No quiere que tengamos ídolos. Esta será la forma en que nosotros comencemos a cumplir a cabalidad el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento precioso de la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Qué difícil este primer mandamiento. Pero cómo es de sabio el Señor, que es el primero. Si nosotros vivimos desapegados, si nosotros vivimos sin apegos a nada en la vida, ni siquiera al marido. Yo les confieso que era un apego tremendo mío, más que mis propios hijos. Fue un apego tremendo para mí, tremendo, Germán. Y yo en un retiro le entregué al Señor, estaba en un retiro de la comunidad y bueno, le entregué al Señor mis hijos. Yo en la medida en que los niños han ido haciendo la primera comunión, nosotros tenemos 3 hijos, se los he ido entregando a la Virgen María. Pero en esta ocasión el Señor me decía, ya me has entregado a tus hijos, ahora entrégame a Germán. Yo me llegó al corazón y Germán me dijo, ¿y Germán qué? Y yo como, ¿Germán qué de qué? Hasta que me dijo, entrégamelo. Miren, yo no estaba muy segura. O sea, mis hijos, porque yo sabía que yo en algún momento se iban a ir de mi casa y yo no iba a poder estar pendiente de ellos como la gallina con los pollitos debajo de sus alas. Por eso se los entregué. Pero cuando él me dijo, ¿y Germán qué? Yo dije, no, fue tanta la insistencia del Señor que pensé que era que Germán se iba a morir. Y ahí no pasó nada. Después, en otra ocasión de oración fuerte, se lo entregué. Entendí que el Señor quería que se lo entregara. Y bueno, y se lo entregué. Y le dije, Señor, vivo o muerto, sabré que está contigo. Y si tú quieres que te lo entregue, te lo entrego. Para mí fue un ídolo tremendo y el Señor se encargó de tumbarme el ídolo, de tumbarme ese ídolo que yo tenía en mi corazón. Estaba por encima del amor a Dios y el Señor se encargó de tumbármelo. Ejercitándonos en el desprendimiento de las cosas, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pregúntate en este momento, ¿hay algo en mi vida, alguien en mi vida que yo sienta que amo más que a Dios? Que yo sienta que mi vida se perdería, que yo me moriría si esta persona se muere, si yo pierdo esto, inclusive el pecho, ¿se acabaría mi vida? ¿Se acabarían mis razones de vivir? Pregúntatelo, porque si es así, si tu respuesta es sí, hay una persona o una cosa, tienes un ídolo en tu vida. ¿Estás amando a alguien o algo por encima del Señor? Ejercitémonos en el desprendimiento. Es maravilloso, maravilloso empezar a amar a Dios sobre todas las cosas. Miren, siente uno una liberación que no se siente de otra manera. No se puede sentir de otra manera. Abandonémonos en los brazos del Padre como lo hizo Jesús. Jesús se abandonó a la voluntad de Dios. Se abandonó totalmente. Lo único que le quedó a Jesús fue la voluntad del Señor, la satisfacción de que Él estaba haciendo la voluntad de Dios en la cruz.
meditar en la cruz es una de las cosas más hermosas que puede hacer uno, porque en la cruz se da uno cuenta de que Jesús lo dejó todo, todo, todo. Jesús murió crucificado, avergonzado, porque lo desnudaron completamente, y ahí estaba todo el mundo, las personas que habían mirándolo, las mujeres, aunque de lejos, lo estaban mirando. Murió torturado. Hasta su prestigio, lo que la gente creía de él, o quería creer de él, murió sin prestigio, murió sin multitudes, los que lo seguían, sin los 120 discípulos, sin sus 12 apóstoles. Murió abandonado, murió burlado. Estaba allí, fue una verdadera tortura lo que el Señor vivió. No le quedó nada, ni siquiera su madre, que era lo único que él tenía, se lo entregó al discípulo amado. Nada, no le quedó nada. Esto es meditar sobre la nada de Jesús en la cruz. No le quedó nada, lo entregó todo, pero tenía la dicha en su corazón de estar haciendo la voluntad del Padre. Nada material, todo, todo lo trascendió por hacer la voluntad del Padre. Y su dicha fue total, total, por estar haciendo la voluntad del Padre. Aprendamos a orar nosotros también, pidiendo al Señor que nos ayude a hacer solamente su voluntad, que no hagamos nosotros nuestra voluntad. Todos los días digámosle al Señor, yo quiero ser ofrenda permanente para ti. Y se es ofrenda permanente para Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lograr hacer la voluntad de Dios? Bueno, en intimidad permanente con Él, en la oración personal. En la oración personal. La oración personal es un momento de cristificación. La oración ante el Santísimo es un momento crucial de cristificación. Es un momento en que el Señor que te habita se mueve, obra, crea, hace cosas maravillosas dentro de ti. Escuchando la palabra de Dios, leyéndola, meditándola. Es importantísimo. Si tú no escuchas a Dios, no lo vas a conocer. No vas a poder hacer su voluntad porque no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti. Y la palabra dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? La palabra dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Pero si no la lees, si no la meditas, si no la escrutas, va a ser muy complicado. Tercero, vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión. Sí que son momentos cristificantes. Sí que son momentos en que el Señor se goza de tu presencia en la Eucaristía, en la confesión, en ese sacramento precioso que nos devuelve la pureza, que nos devuelve la paz al corazón. La vida comunitaria, qué importante, vincularnos con una comunidad, no solamente la comunidad familiar, una comunidad que hable el mismo idioma tuyo, el idioma de la fe. Eso es muy importante, porque recibimos palabra de Dios de los hermanos también, de las personas que nos aman en la comunidad. Recibimos consuelo, recibimos compañía, recibimos también a veces, nos dicen, mira, esto que hiciste no está bien. Son palabras del Señor por medio de nuestros hermanos. Y también, quinto, mantenernos en constante formación. En permanente formación. Lee libros espirituales, ojalá, no leamos novelas, no leamos tonterías, no le metamos a la psiquis más tonterías y más cosas que no sirven que lo que vemos. Leamos libros espirituales, oigamos charlas, reflexiones, homilías,
Qué hermoso, qué hermoso. Eso nos hace crecer muchísimo, muchísimo, porque nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Esa metanoia de la que hablaba Pablo, que decía, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero si tú sigues encerrado o encerrada en el mismo círculo de trabajo y de la casa, ¿cómo vas a cambiar de manera de pensar si no escuchas al Señor? No vas a cambiar de manera de pensar y no va a cambiar tu manera de vivir. Que sí, que yo ya lo hice, que yo ya me convertí, la conversión dura toda la vida, todo el resto de la vida, porque la conversión es girar permanentemente al camino de Dios. Nos salimos, pero volvemos y entramos, y volvemos y nos salimos, pero volvemos y entramos, gracias al Espíritu Santo de Dios. Tenemos un modelo maravilloso de abandono en la providencia y en la esperanza y en el tiempo de Dios, que es María de Nazaret. Nadie más como ella, nadie más como ella. Y si algo hay que amar a María, no es tanto por los milagros que hace y porque yo le rezo el rosario, amémosla por su sí, amémosla por su ejemplo y pidámosle que nos ayude a ser mujeres, hombres de sí permanente, de ese sí, hágase en mí según tu palabra, sin ninguna condición, Señor, sin ninguna condición. Hágase en mí según tu palabra, porque es el Espíritu el que hace la obra. Bueno, si yo no tengo que hacer mayor cosa que decir que sí, pues hágase en mí según tu palabra. Amemos a María de Nazaret, amemos su ejemplo, amemos esta mujer que siendo tan joven fue tan dueña de sí misma y pudo decir sí, sí, Señor, sí, aquí está la esclava del Señor, que en esa época la esclavitud tenía una condición diferente de la que es ahora, diferente. El esclavo era querido por el amo, era cuidado, protegido por el amo, era parte casi de su familia. Ahora se entiende muy mal y hay que dicen que, ay, que la Virgen, que esclava del Señor, que qué esclavos. No entienden, no entienden qué es esto. Pero el esclavo tiene alguien que se ocupa de él. Qué cosa tan hermosa. Amemos a María de Nazaret y sigámosla como ejemplo. Concluyamos esto. Debemos aprender a vivir en Dios, en su voluntad, en su tiempo. El tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro. El título de esta charla decía, la sabiduría de Dios nunca te defraudará, porque tú puedes estar pidiendo una cosa, pero quizá no es lo que más necesitas. La sabiduría de Dios sabe qué es lo que te conviene. Aprendamos a vivir en Dios y en el tiempo de Dios. Y entonces nos preocuparán muchas menos cosas en la vida, muchas menos cosas. Dejémonos encontrar por Él, permitiéndole que nos lleve sobre sus alas. Miren esto tan hermoso que encontré. En el libro del Deuteronomio dice, como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó sobre su plumaje. Dejémonos cargar por el Señor. El Señor se ocupa de ti permanentemente. Permanentemente. El Señor no mete la cucharada en tu vida de vez en cuando. Se ocupa de ti permanentemente, pero el ruido del mundo no le permite ver, no te permite verlo. Deuteronomio 32:11. Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó sobre su plumaje. Aprendamos a vivir abandonados en el que nos creó, a confiar en Él. Nos ha dado infinidad de muestras de amor, infinidad. La más, claro, la principal, la cruz, la locura de la cruz, la locura de la cruz. Oh, hermano, hermana, ¿hay alguien más en tu vida que se haya dejado crucificar por ti? ¿Hay alguien que te ame más de lo que te ama Dios? ¿Hay alguien en tu vida que se la juegue toda por ti? ¿Toda por ti?
Cierra tus ojos y visualiza un crucifijo, donde Él está con sus manos extendidas, clavadas, sus 2 pies clavados, su cabeza caída, corona de espinas, lanza en el costado, y lo hizo por ti, porque te ama. Si no hubiera habido nadie más en el mundo que tú, ningún otro habitante sobre la tierra, igual se hubiera dejado crucificar, porque te ama. Míralo y dile, me amaste y te entregaste por mí. Me amaste, Señor, y te entregaste por mí. Hoy te invito a que creas en Él, en su amor, en la vida que te ofrece, una vida que va mucho más allá de lo que tú ves o de lo que tienes. Una vida feliz, una vida plena, y no solamente en el cielo, sino desde ya, porque te quiere libre, libre de preocupaciones. Deja que Él te cargue en sus alas y tu vida va a ser mucho más liviana tu carga, porque la carga de Él es liviana y Él te la quiere dar. Creámosle a Dios, creámosle a Dios, creamos en su palabra. Voy a pedirles que cierren los ojos para orarle al Espíritu Santo, para que seamos llenos de ese Espíritu Santo que nos ayuda a vivir abandonados en las manos del Padre, para que nuestra vida sea ligera, para que llevemos una vida liviana, ligera de ese gravoso equipaje que nos hace cargar el mundo con su materialismo, que solo nos deja vacío y desilusión. Ven, Espíritu Divino, ven, ven, porque sabemos que por medio tuyo Cristo obra en nosotros. Cristo nos salva de todo aquello que nos aleja de Él, nos salva de nuestras preocupaciones, nos salva de vivir atareados de cosas que no son las cosas de Él. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a amar como ama Jesús. Ayúdanos a ver amando a los demás. Él ve lo mismo que nosotros vemos, pero Él ama. Él ama. Él ama. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nosotros seamos capaces de abandonarnos en ese Dios que nos ama de esa manera, en ese Dios que se entregó por nosotros, en ese Dios que se dejó crucificar por amor, que se deshizo de todo, que no le quedó absolutamente nada más que la satisfacción de haber cumplido la voluntad del Padre de salvarnos, de abrirnos las puertas del cielo, porque eso fue lo que hizo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Ayúdanos a sentirnos volando sobre tus alas. Ayúdanos a sentirnos más que nunca hijos tuyos. Ayúdanos a vivir como hijos que viven de un Padre providente, amoroso, cariñoso, que nos espera siempre con sus brazos abiertos. No importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde vengamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a volver a creer en ese Dios, en ese Padre providente, en ese Padre creador y en ese Hijo Jesucristo que nos salva. Y en ti, Espíritu Santo, que nos santificas permanentemente. Dulce huésped del alma, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a abandonarnos en tu poder, en tu luz, en tu paz y en tu amor. Amén.